Hola a todos, soy Jazmín Llanes y hoy vamos a revisar sobre crisis en guardia. Primero, debemos abordar la definición de qué es una crisis epiléptica. Es así como se define como una descarga normal y excesiva de un conjunto de neuronas de la corteza cerebral en el cual su cuadro va a ser súbito y transitorio. La ILAE, que es el organismo que da y rige las definiciones en epilepsia, en el 2017 define a la crisis como a la aparición transitoria de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. Bueno, es así como la Liga Internacional de la Epilepsia nos da unas definiciones. Cuando hablamos de que un paciente tiene epilepsia, tenemos tres categorías de definición. La primera es cuando hablamos de dos convulsiones que no tienen un origen provocado y se presentan con 24 horas de separación entre cada una. Otro panorama es cuando se presenta una única convulsión, pero el riesgo de recidiva es mayor al 60% y es así como hablamos de epilepsia con riesgo de recidiva con una única convulsión o sindromática cuando hace parte del diagnóstico de un síndrome epiléptico. Es así, y esto es muy importante, que cuando el paciente se presenta con múltiples convulsiones en las 24 horas, igual estamos hablando de un solo evento, ¿sí? Eso no significa de que el paciente tenga epilepsia. Hay que establecer qué está haciendo convulsionar a ese paciente durante el día. La clasificación etiológica que nos permite diferenciar en crisis sintomáticas agudas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una causa que está ocasionando esa crisis, esa convulsión. Es decir, está en relación con un factor causal y dentro de los primeros 7 días del evento. Esto lo vamos a ir desarrollando con ejemplos en los cuales es más fácil. Por ejemplo, si un paciente tiene un traumatismo de cráneo, y al otro día convulsiona, yo a ese paciente no le doy un diagnóstico de epilepsia. Yo en él voy a hablar de que tiene una crisis sintomática aguda porque un evento, en este caso un evento traumático, ocasionó dentro de los primeros 7 días una convulsión, ¿sí? En el momento en que se resuelve el evento, se va a resolver la convulsión. Una crisis sintomática remota está dada por alteraciones estructurales en el sistema nervioso central, pero que ocurren luego de 7 días. Un ejemplo de ellos puede ser un paciente que cursa con un accidente cerebrovascular isquémico en el día 1 y en el día 10 presenta una convulsión. Es decir, este paciente tiene una lesión estructural en el sistema nervioso que nos produjo una crisis y en este caso tiene algún riesgo de o una tendencia a recidivar. Y una crisis no provocada son aquellos en los cuales no tenemos ningún evento, ni agudo ni subagudo, que nos provoquen la convulsión. Es decir, son pacientes a los cuales le vamos a hacer todo el algoritmo que hoy vamos a aprender del manejo de la crisis en la guardia y no encontramos nada. Entonces ese paciente tuvo una crisis no provocada, que si es su primera crisis, todavía no hago un diagnóstico de epilepsia, porque aquí ya repasamos que hablamos de epilepsia cuando hay dos crisis no provocadas separadas por 24 horas. Nuevamente la ILAE nos da una nueva clasificación operativa que hizo mucho más fácil el entendimiento de cómo debemos nosotros describir las crisis o las convulsiones. Las dividimos en si su inicio fue focal o si su inicio fue generalizado o en aquellas que van a ser la mayoría en el cual es el inicio desconocido. ¿Y cómo llegamos a esto? Por el interrogatorio en su mayoría, es decir, uno le debe preguntar al familiar cómo le empezó la convulsión, si de repente
el paciente se le una aversión ocular hacia algún lado, o si alguna extremidad se puso rígida, se puso tónica, entonces ahí hablamos de que su inicio fue focal. Su inicio generalizado es como la misma palabra lo indica, es un inicio bilateral, no precede ningún aura, no precede ningún síntoma que me hable de algo focal, y el inicio desconocido es cuando precisamente el familiar no nos puede determinar cómo fue la convulsión, porque cuando llegó ya de repente lo encontró en un estado generalizado. Entonces ahí hablamos que su inicio es desconocido. Cuando hablamos del inicio focal, la subdividimos. ¿Cómo estuvo la conciencia? Pueden haber dos panoramas, que la conciencia esté preservada. Entonces, en este caso, el paciente nos puede hablar primero, nos puede describir el aura que pudo tener previo a la crisis, y si se produce alguna postura tónica, uno puede seguir hablando con el paciente. Él puede responder a su nombre, a su edad, ¿sí? Y nos puede hablar de que ya le va a empezar la crisis. Ahí hablamos de que la conciencia está preservada, o en el caso en los pacientes en el cual la conciencia está alterada, cuando le hablamos al paciente, este no responde y no sigue ninguna orden. A su vez, el inicio focal se puede dividir en un inicio motor y en un inicio no motor. En el inicio motor pueden ser automatismos, que pueden ser automatismos orales, linguales, de chupeteo, de repente de cuentadedos, el paciente se toca alguna parte del cuerpo, de la ropa, ¿sí? Estos automatismos uno tiene que preguntarlos si se presentaron, o el inicio motor puede ser atónico, puede ser clónico, pueden ser espasmos epiléptico, hiperkinético, mioclónico, o los tónicos, que son como las formas de presentación que ustedes más están familiarizados. Y el inicio no motor nos habla de un inicio que sea autonómico, de tensión del comportamiento, cognitivo, emocional o sensorial. ¿Qué puede pasar? Que una crisis empiece focal y se generalice. Esto en la clasificación antigua. Ahora, digamos, la terminología correcta es que de focal pase a bilateral, tónico-clónica. ¿Cómo es el inicio generalizado? Puede ser motora o no motora. Entre las formas motora puede haber un componente tónico clónico, o solamente clónico, o solamente tónico. Las mioclónicas, que esto es más, digamos, referente a la especialidad, los espasmos epilépticos y las crisis generalizadas no motoras. Aquí se incluyen a las crisis de ausencia, que son más típicas, digamos, hablarlas en niños, o las han escuchado ustedes más en niños. ¿Y cómo puede ser esa ausencia? Puede ser típica, atípica, o bueno, otros tipos de no motoras, que son las mioclónicas palpebrales. Y el inicio desconocido es cuando no sabemos si la crisis fue focal, si la crisis generalizada, si la crisis empezó focal y luego fue bilateral. Entonces, en el inicio desconocido aclaramos de que un inicio desconocido, pero ¿cuál fue predominantemente su componente? ¿Fue motor, tónico-clónico, o fue no motor, de tensión del comportamiento? ¿Y por qué es importante conocer esta terminología? Porque es como nosotros, uno, nos vamos a expresar en cuanto a conocer el paciente, nos va a ayudar al especialista en este caso a establecer en dónde puede ser el foco epileptógeno. Entonces, por eso siempre el interrogatorio es muy importante. Uno, con esto, lograr establecer dónde inicia la crisis. Cuando se presenta una crisis, una convulsión, van a ver que es un momento de mucha angustia, de mucho estrés. Entonces siempre lo más importante es mantener la calma, eh, establecer, ojalá si hay dos personas, o en el caso de los familiares, uno les pide que mientras uno atiende la crisis, otra persona sí puede realizar un video de la convulsión. Es muy importante porque si una persona no está muy familiarizada con estos términos o con la semiología de la crisis, por ahí no le va a prestar detalles, y la crisis fue de inicio focal. Entonces, con un video, después de que el paciente está más estable, se puede ver en retrospectiva que por ahí su inicio fue focal. Y el video en este caso es una herramienta diagnóstica. Por ejemplo, nosotros en guardia,
cuando estamos justo y hay alguna convulsión, mientras uno atiende la convulsión, otro está haciendo el video precisamente para esto. ¿Qué puede pasar? Que no podemos clasificar a la crisis en ninguna de estas, entonces ahí hablamos cuando es no clasificada. En este video entonces vamos a tener un ejemplo de una convulsión tónico-clónica. La referencia de esta las pueden encontrar en la ILAE, que nos proporciona mucho material didáctico para los que estamos en formación. Fíjense en esta paciente como tiene la conciencia preservada, se ve que están jugando cartas, que están hablando y de repente la conciencia se altera. Y el inicio, vemos que es un inicio generalizado, no hubo en ningún momento ninguna focalidad. Es muy importante contabilizar el tiempo, entonces la crisis de esta paciente empezó en el segundo 23. Ahí vamos a ir viendo a la acompañante que inicia obviamente esta convulsión, se dio en un lugar donde ya está protegida, la cabeza está protegida, obviamente estaban haciéndole un video electroencéfalo, así que el ambiente es un poco más protegido, pero bueno, vemos cómo el acompañante procede a realizar la atención de la crisis en la guardia. En el video se alcanza a escuchar cómo el acompañante le habla, pero no hay respuesta. Entonces esto nos habla del compromiso de la conciencia, que es muy común que se den las generalizadas. Por esa razón no se aclara. La conciencia la aclaramos en las convulsiones focales. Ahí ya estamos viendo cómo está disminuyendo la crisis. Recordemos que empezó en el segundo 23, más o menos la crisis. Acá ya estamos viendo cómo se dio el compromiso motor y estamos ante un posictal. ¿Sí? La paciente sigue con la conciencia alterada, pero esa respiración fuerte ya nos habla de que la paciente está en posictal, así que ya podemos, ahí le están hablando, porque siempre es muy importante que el paciente recupere la conciencia. Entonces, con esta imagen de este video, que lo voy a referir mucho, es muy importante ver cómo la crisis duró más o menos 1 minuto y medio, ¿sí? Cuando se presenta una convulsión, que como les decía, es un evento muy agudo, muy traumático, tanto para el personal médico como para el familiar, es muy importante tener los tiempos, porque en ese momento uno siente que pasaron 10 minutos de convulsión, pero realmente la convulsión no fue muy larga, fue 1 minuto y medio. Y es muy importante lograr establecer con el familiar cuánto le duró la convulsión. ¿Sí? Los familiares tienden a decir, no, duró como 20 minutos, porque siguen contando este posictal como parte de la convulsión. Entonces uno le tiene que lograr aclarar. Una de las preguntas que usamos, por ejemplo, es, ¿siente que duró más de una canción, menos de una canción? Es decir, que estamos hablando si duró más de 4 minutos, menos de 4 minutos, y se le puede ayudar al familiar a aclararnos cuánto duró la convulsión. Siempre es muy importante, después de que pasa la convulsión, seguir una constante evaluación de este paciente para aclarar la recuperación de la conciencia. Bueno, este paciente, por ejemplo, si fuese el del video anterior, nos llega a la guardia, ¿cómo debemos proceder? Es un paciente que de repente en la guardia nos convulsionó, la convulsión duró 1 minuto y medio más o menos, el paciente ya está recuperado. En eso, mientras la enfermera le va poniendo una vía, se va investigando, ya sea con el paciente o con el familiar. Y estas cosas hay que preguntarlas. Los familiares y los pacientes no las refieren por sí mismos, así que es muy importante, uno, preguntarlas. Enfermedades intrauterinas o perinatales, si tuvo convulsiones neonatales, si tuvo convulsiones febriles, cómo fue los hitos en el desarrollo psicomotor, si caminó a la edad que debía caminar, ¿sí? Si gateó a la edad que tenía que gatear, si hay antecedentes de infecciones del sistema nervioso central, meningitis, por ejemplo, encefalitis, si hay antecedentes familiares o síndromes epilépticos o enfermedades neurológicas. En cuanto a antecedentes, digamos, actuales, enfatizar si hay enfermedades sistémicas agudas,
si hay enfermedades crónicas, qué fármacos está tomando. Muy importante preguntarles los tóxicos al paciente y ser muy explícitos en esto. Díganos si usted ha consumido marihuana, cocaína, alguna droga. Preguntar también el alcohol y si de pronto hay alguna exposición a monóxido de carbono, si hay alguna patología psiquiátrica previa, si tuvo algún antecedente de traumatismo, ya sea reciente o remoto, si hay embarazo. Y muy importante, estos ítems, por ejemplo, el sueño, porque cuando es un paciente epiléptico conocido, uno tiene que lograr buscar qué hubo de desencadenante que nos alteró, digamos, ese patrón y nos hizo que el paciente tuviera una crisis. Entonces, además de eso, el sueño, si es un paciente epiléptico que por ahí no durmió bien, ese paciente tuvo o sea, ya como tienen el bajo umbral convulsivo, tienen más riesgo a que tengan una convulsión. Entonces, todas estas cosas hay que preguntarlas. O si es una primera crisis, también. Entonces, uno busca datos como el sueño, los antecedentes familiares o si las convulsiones febriles, datos que nos puedan hablar de que este paciente, así sea su primera crisis, nos puede hablar a futuro de que va más orientada hacia una epilepsia. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y en cuanto a la enfermedad actual, detallada descripción, ya sea del paciente o de los familiares, de la crisis, como hablábamos, cómo inició, fue focal, fue generalizada o definitivamente el inicio fue desconocido o no la puedo clasificar. ¿Cuánto fue la duración? Aclararla. Si la vi yo, lo primero que hago, además de asistir al paciente, es ver la hora de inicio. ¿Cómo fue el tipo de crisis? ¿Sí? ¿Fue focal? ¿Fue generalizado? ¿Fue única o fue múltiple? ¿Qué puede pasar en el paciente del video? Por ejemplo, que el paciente sin posictal, o sea, está en posictal y de repente vuelve a tener una crisis, es decir, que hay una crisis sin compromiso de conciencia. Si las crisis fueron únicas o si fueron múltiples, hay alteración de la conciencia, se está recuperando entre las crisis, hay pérdida del conocimiento y cuánto es el tiempo entre crisis. Esto lo vamos a ver más adelante porque es muy importante enfatizar en estos 4 ítems. Una historia cuidadosa a menudo determinará que muchos pacientes con diagnóstico de reciente de convulsiones en realidad han tenido múltiples eventos. ¿Y esto por qué nos cambia? Si llegamos a la evaluación final del paciente, por ejemplo, le hicimos los estudios complementarios y no encontramos un desencadenante agudo, tenemos una primera convulsión, es decir, no tenemos un diagnóstico de epilepsia, pero por ahí sí somos meticulosos en preguntar en los días previos, en los meses previos, por ahí logramos rescatar de que el paciente en algún momento tuvo alguna crisis focal, muy sutil, que por ahí la familia no se dio cuenta en el momento en que les preguntamos y reinterrogando a ese paciente, entonces no es su primera crisis, sino es una segunda crisis y ahí sí nos entra en el diagnóstico de epilepsia. Entonces por eso es que la historia clínica es una herramienta fundamental en este tipo de pacientes. El examen neurológico en estos pacientes, el físico, tiene que ser completo. ¿Y qué es lo que vamos a ir buscando? Signos de focalidad, signos de hipertensión endocraniana, signos meningios. Hay que preguntarle al paciente cuando llegan, lo traen simplemente porque tuvo la convulsión. Entonces le preguntamos si hubo una relajación de esfínteres, si hubo trauma lingual, datos que nos sugieren que realmente sí estamos ante una convulsión y no otros eventos simil convulsivos, por ejemplo, un síncope que la familia, entre la angustia, dice, no, es que el paciente convulsionó y por ahí no, fue algo más, una lipotimia, un síncope. Cuando ya tenemos al paciente estable, si es que vimos la convulsión, hay que pedir un laboratorio completo y aclarar que completo tiene que incluir una CK, un calcio y un sedimento urinario, además del basal del paciente, ¿sí? También es muy importante a estos pacientes pedirles una glucemia y una hemoglucotés en el momento. ¿Por qué? Porque si el paciente tenía una hipoglucemia,
este paciente tiene mucho riesgo de recidiva en sus convulsiones y aparte tiene una causa tratable de su convulsión. Es decir, le corregimos la glucemia, el paciente además de recuperar la conciencia, ya no tiene riesgo de seguir convulsionando y fue algo que resolvimos en menos de 5 minutos. Entonces es muy importante que ni bien llega un paciente convulsionando a la guardia, algo que tenemos a la mano siempre va a ser el hemoglucotest, obviamente después de que haya cedido de la crisis. Los valores bioquímicos, entonces es muy importante esto. Si el paciente, como empezamos a buscar qué le pudo haber desencadenado la crisis para saber si estamos ante una crisis sintomática aguda o una sintomática remota, ¿sí? Hay que aclarar algunos valores. ¿La hipoglucemia nos puede dar convulsiones? Sí, pero cuando hablamos de que realmente un valor de glucosa por debajo de 36 o más que nada estas por encima de 450, que son los estados asociados cetóxicos, nos pueden ocasionar convulsiones. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente tiene un hemogluco de 350 y convulsionó, muy probablemente en este caso no sea la glucemia la que lo hizo convulsionar. Hay que seguir buscando otras causas que nos hayan ocasionado esto. El sodio sérico. ¿Cuánto es el riesgo? Menor a 115, es decir, si un paciente tiene 127 de sodio, no nos podemos quedar tranquilos como, el paciente tiene una hiponatremia y por eso convulsionó. No, es por debajo de 115, el calcio sérico iónico, en este caso menor a 5, el magnesio menor a 0,8, el BUM o la urea menor a 100 y la creatinina mayor a 10. ¿Cuándo y a quiénes le pedimos una tomografía de encéfalo? A un paciente con una primera crisis, es decir, un paciente no conocido epiléptico y convulsiones, esos pacientes tienen que tener una tomografía. Pacientes que los examinamos y encontramos alguna alteración, algún signo focal, los pacientes tenemos que descartar que no haya una lesión estructural en el cerebro, ¿sí? Cuando hay una alteración persistente del estado mental, es decir, un posictal prolongado, cuando hay signos meningios o hipertensión endocraniana, los pacientes que posictal persisten con una cefalea, todos los pacientes que están en tratamiento anticoagulante tienen que tener una tomografía si presentan una convulsión, si han tenido traumatismo reciente, o si hay historia previa de cáncer e inmunosupresión, como VIH, por ejemplo. A todos estos pacientes hay que pedirles una imagen, porque pueden haber sorpresas como estas. Este es un hematoma intraparenquimatoso. ¿A qué pacientes tenemos que hacerle punción lumbar? ¿A todos? No. A los pacientes que después de un examen físico completo, un laboratorio, una tomografía, tenemos sospecha de que hay un compromiso meningio y que su convulsión se pueda deber a una causa infecciosa. Entonces, a ellos, por ejemplo, sí vamos a proceder a la punción lumbar, claro, porque hay que descartar una enfermedad infecciosa. Y en cuanto a los niños menores de 6 meses de edad, por ejemplo, cuando convulsiona les hacen una punción lumbar a todos. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Son muchos. Por eso es tan importante siempre el interrogatorio. Las crisis psicógenas, la migraña con aura, los AIT, los tics, por ejemplo, las crisis focales con alteración de la conciencia, las crisis psicógenas, por ejemplo, algunas parasomnias. Las crisis de ausencia pueden ser psicógenas, narcolepsia, somnolencia, esto también puede ser por alteraciones tóxicas. Las crisis tónico-clónicas generalizadas, el síncope vasovagal, un síncope cardiogénico, las encefalopatías. Entonces, el síncope siempre es un diagnóstico diferencial, es muy importante hacer énfasis en el interrogatorio de estos pacientes. ¿Y a qué pacientes le vamos a pedir un electroencefalograma? A aquellos en los que hay una sospecha de un estatus epiléptico no convulsivo, ya esto es muy específico de la neurología, dentro de las primeras 24 horas en la primera crisis no provocada para hacer un diagnóstico, por ejemplo, cuando hay un alto sospecha de que hay epilepsia,
se puede solicitar un electroencéfalo porque en las primeras 24 horas aumenta el rédito, y a los pacientes en coma que tienen una depresión de la conciencia que sobrepasa su alteración metabólica, por ejemplo. ¿Cuál es la etiología de las crisis sintomáticas agudas? Alteraciones metabólicas. Por esa razón hay que tener el laboratorio más completo posible, que como siempre las cosas que se olvidan en la guardia es, por ejemplo, que no le solicitan el calcio, no solicitan el sedimento urinario, entonces eso siempre uno tiene que hacerle hincapié porque tenemos que buscar algunas entidades que en un umbral convulsivo bajo nos pueden producir una convulsión. De causas vasculares, el ACV, las trombosis venosas cerebrales, hemorragias subaracnoideas, los hematomas, la encefalopatía, la eclampsia, infecciones, meningoencefalitis víricas, bacterianas, parasitarias, meningitis bacterianas o procesos infecciosos localizados como el absceso, el empiema, las encefalopatías anóxicas, que en cuándo se puede dar esto, fármacos, agentes tóxicos como el alcohol, abstención de fármacos y agentes tóxicos con propiedades depresoras como el alcohol o la hipoxia. Y en el TEC, con crisis de impacto o crisis postraumática precoz. ¿Cuáles son las causas de las crisis sintomáticas remotas? Recordar las de mayores de 7 días. En general, porque se dan, el protagonista es la gliosis. Son todas aquellas lesiones estructurales neuronales que se produjeron y, digamos, posterior a eso se produce gliosis. Entonces puede ser gliosis postraumática, posisquémica, posinfecciosa, poshemorrágica, posradioterapia. Todo eso tenemos que írselo preguntando al paciente, porque en ese caso estamos ante una crisis sintomática remota y claramente el tratamiento va a ser distinto. Enfermedades cerebrovasculares, tumores cerebrales, malformaciones del desarrollo cortical, lesiones cerebrales perinatales o enfermedades degenerativas cerebrales. Este cuadro es un resumen, entonces, cómo tenemos que hacer el algoritmo diagnóstico terapéutico de la primera crisis epiléptica en el servicio de urgencia. Hay una sospecha de una primera crisis, hacemos la anamnesis y el examen físico detallado, las pruebas complementarias, es decir, que este paciente no tiene hipoglucemia, no tiene una hiponatremia, ¿sí? Tenemos que, a los que consideren, hacerle una neuroimagen y en este caso, si no encontramos, ya en este caso tenemos que tener algún tipo de definición, ¿sí? Encontramos una causa, estamos ante una crisis epiléptica sintomática aguda. ¿Hay alguna lesión estructural previa a los 7 días que me puede haber ocasionado esa convulsión? Estamos ante una crisis epiléptica remota. Por el contrario, no tenemos ningún tipo de alteración, en ese caso estamos ante una crisis epiléptica no provocada. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de cada uno? Si la crisis está originada, es una sintomática aguda, el tratamiento va a ser la causa, va a ser la fase aguda. Si es una infección, tengo que tratar la infección, ¿sí? No las convulsiones. La convulsión si se produjo y no volvió a repetir y tengo una causa, tengo que tratar eso que produjo esa convulsión. Si es una sintomática remota, y ahí ya empezamos en un terreno que tiene que ser evaluado en conjunto. ¿Por qué? Porque si el paciente tuvo una ACV hace más de 7 días y ya quedó una lesión estructural, nosotros no vamos a poder resolver esa lesión estructural y en este caso el paciente tiene mucha recidiva de seguir convulsionando. Es decir, acá el tratamiento va a ser la causa, si es que precisa, y se tiene que definir si va a quedar con alguna droga antiepiléptica. Por eso les digo que acá el tratamiento sí va a ser en conjunto con el especialista para definir cuál va a ser el mejor antiepiléptico que podemos usar en este caso. Y acá un paréntesis. Entonces, en esta situación sí podemos hablar de una epilepsia, ¿sí? Que sería la segunda definición. Hay un evento epiléptico, una crisis, que tiene un riesgo de recidiva mayor al 60%, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tiene una lesión focal de una ACV isquémico cortical, yo ya sé que ese paciente tiene muchísimo riesgo de seguir convulsionando.
Es decir, tuvo una sola crisis, que en este caso fue remota, y ahí yo sí puedo hablar de una epilepsia, porque ese paciente tiene riesgo de con una sola crisis seguir convulsionando, y ahí sí debo considerar el inicio de algún DAE. Y el tercer panorama es el cual no tiene lesión estructural, no tiene un laboratorio alterado, entonces es una crisis no provocada, que si es una primera crisis, el paciente tiene que seguir un seguimiento estricto, y la decisión o no de tratar con algún DAE es más, va a ser más de decisión también del especialista, pero con una sola crisis recordar que no hace diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Estos pacientes hay que complementar con unos estudios, resonancia magnética, electroencefalograma para poder así definirlo. Entonces ellos tienen que continuar su evaluación con neurología. Obviamente todos estos pacientes ya tienen que ser derivados al especialista, sea el neurólogo o el neuropediatra. ¿Cómo vamos a abordar el tratamiento? La sintomática aguda, tenemos que tratar la causa. La sintomática remota, si tienen algún 60% de recurrencia, tenemos que evaluar si tenemos que iniciar alguna droga antiepiléptica. ¿Y cuáles son los riesgos de recurrencia o los factores de recurrencia? Estos ítems duplican el riesgo de una recurrencia: un electroencefalograma anormal, convulsiones previas, crisis focales, crisis sintomáticas remotas o crisis nocturnas. Esto siempre como para uno definir, bueno, yo a quién con una convulsión, una sola convulsión, le tengo que iniciar una droga antiepiléptica, ¿sí? Entonces acá yo me voy apoyando de otras herramientas que me pueden ayudar a darle como más fundamento a mi diagnóstico. Pero lo más importante que quiero que se lleven de esta clase para los que van a trabajar en guardias o demás es que las crisis sintomáticas agudas no se tratan con DAEs, se tratan corrigiendo la causa que lo llevó a esa convulsión. ¿Y cómo vamos a hacer el manejo en la guardia? El paciente, por ejemplo, del video estaba en un ambiente contenido, ojalá así se presentaran todos, pero no, la realidad es que ese paciente tenemos que evitar claramente durante la convulsión el traumatismo, sí hay que proteger la cabeza, girarlo de medio lado para que no haya riesgo de broncoaspiración, se le tienen que tomar los signos vitales, acá entonces signos vitales barra el hemoglucotest, una vía aérea que esté permeable, la saturación que estén por arriba del 92% y siempre buscar la causa. Si hay glucemia menos de 60, acuérdense que se tiene que administrar junto con tiamina y la dextrosa. ¿Qué situaciones se nos pueden presentar en la guardia? Que el paciente que llegó convulsionando es un paciente epiléptico, ¿sí? El paciente nos dice, no, el padre nos dice, él ya tiene epilepsia y tuvo una convulsión y por eso lo traje. Entonces tenemos que buscar qué le pudo haber ocasionado a ese paciente para que esté convulsionando. Lo primero y lo más habitual es que el paciente epiléptico convulsiona porque ese día no tomó la medicación. Igual, por más de que eso sea lo más habitual y lo más frecuente, hay que hacerles el laboratorio completo a estos pacientes buscando algún otro desencadenante. Pero entonces uno le pregunta, ¿se tomó la medicación? O si tuvo alguna infección, durmió bien durante la noche, hubo cambios en la medicación, cambios en la dosis de la medicación, agregó algún otro fármaco convulsivo en estos días, que es muy frecuente que se presente en la guardia, que si el paciente por ahí tiene convulsiones y no le preguntaron y le indicaron para una infección una urinaria ciprofloxacina, ya sabemos que la ciprofloxacina baja el umbral convulsivo, entonces en este caso tenemos un desencadenante que fue la interacción farmacológica con quinolonas. Si el paciente epiléptico tiene un examen neurológico normal, el laboratorio es completo y retorna a su estado habitual, que eso no lo va a determinar el familiar, simplemente se le entiende entonces que reinstaurar la medicación. A quienes le hacemos tomografías si ya tienen epilepsia como diagnóstico, y bueno, vemos si tiene alguna alteración en el examen físico, si no está recuperando su estado habitual basal, y en lo posible, y dependiendo del DAE, se le puede dosar el DAE a ver si es que hay que hacerle algún tipo de ajuste en la medicación. Estatus epiléptico es la emergencia, digamos, en epilepsia que tenemos que conocer los que
trabajamos en guardia. ¿Cómo definimos un estatus epiléptico? Y esto es muy importante. Los ítems que le dije que íbamos a tener presentes en el interrogatorio los vamos a usar acá. Porque es importante el tiempo, porque es así como nosotros definimos el estatus epiléptico, que es una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos o múltiples crisis independientemente del tiempo de duración sin recuperación de la conciencia entre las mismas. Volvemos al ejemplo del video. Esa mujer convulsionó durante 1 minuto y medio, es decir, que no hace diagnóstico de un estatus epiléptico, ¿no? Tuvo una convulsión, ¿sí? No sabemos en el video si hubo una recuperación de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si la mujer del video convulsiona 1 minuto y medio y al minuto no hubo una recuperación de la conciencia y presenta otra convulsión, ahí también estamos hablando ante un estatus convulsivo. Otro tipo de definición, rápido control de las convulsiones, perdón, ¿qué tenemos que hacer en estos pacientes? Un rápido control de las convulsiones para prevenir o minimizar lesiones neuronales y reducir la morbilidad y la mortalidad. Es una emergencia médica. Quiero hacerles hincapié en esto, pasa mucho en la guardia, que esta mujer si se presenta a la guardia, vuelvo a la del video, a todas de repente le hacen un esquema de tratar un estatus convulsivo. No es así. Recuerden esta definición. Hablamos de un estatus epiléptico cuando hay más de 5 minutos de crisis convulsiva. ¿Y cómo es el tratamiento? Volvemos a lo mismo. Entonces esa mujer, por ejemplo, en el video, si vamos en el minuto 5 y sigue convulsionando, bueno, esa mujer entró en un estatus epiléptico. ¿Qué vamos a hacer? Las medidas generales, el ABCDE, el control de la vía aérea, ¿sí? Siempre evitar el riesgo de la broncoaspiración. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la primera droga que tenemos para cesar esa crisis? Va a ser el lorazepam, ¿sí? Aplicamos endovenoso, una ampolla, vienen de 4 miligramos o de 2 miligramos, ¿sí? Pero entonces aplicamos una ampolla endovenosa de lorazepam y esperamos. Si luego de 5 minutos la paciente está convulsionando, es decir, vamos en el minuto 10, administramos nuevamente una segunda dosis de lorazepam. Si vamos en el minuto 20 y la paciente sigue convulsionando, estamos ante un estatus epiléptico establecido. En ese caso, vamos a iniciar las drogas que tenemos acá en Argentina, endovenosas, que es la fenitoína. La dosis es de 20 miligramos por kilo. Tenemos una regla mnemotécnica, que es obviamente para no calcular y dividir, es el número, la fenitoína, la dosis del paciente, para saber cuántas ampollas son el peso del paciente por 2 dividido 10. Por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos, se multiplica por 2 y se divide en 10, nos va a dar 12 ampollas. Entonces esas 12 ampollas son las que vamos a usar en el paciente y es así como le decimos a la enfermera, 12 ampollas de fenitoína en 250 de suero fisiológico, y a cuánto tiempo de infusión se pasa. Entonces es el número de ampollas multiplicado por 2. En este ejemplo, que fueron 12 ampollas, ponemos, en este caso, van a ser 24 minutos. Entonces, a pasar en 24 minutos. Estos pacientes, antes de iniciar la fenitoína, es importante calcular el QT, es decir, que hay que hacerle un electrocardiograma. ¿Para qué? Para que no haya prolongaciones del QT y que hayan problemas como paro cardíaco, es decir, un paciente que está en un estatus epiléptico, lo hacemos en entrar en un paro cardíaco porque no le hicimos un electrocardiograma previo. Si después de 60 minutos iniciamos la tercera línea, es decir, obviamente si tenemos un paciente que no respondió a la carga de la fenitoína, yo ya estoy hablando con el terapista o con el emergentólogo porque tengo que pasar a una tercera línea y además este paciente ya tiene otros criterios de intubación, ¿no? El paciente no tiene compromiso respiratorio, se puede probar con un segundo DAE. Si este falla o hay signos de compromiso, hay que iniciar midazolam, propofol o pentobarbital y claramente estos pacientes tienen que ser intubados. En este algoritmo es el resumen de lo que hablamos en tiempos. 5 minutos, lorazepam.
No mejoró. A los 5 minutos, es decir, en el minuto 10, repito el lorazepam. Voy en el minuto 20. ¿Qué puedo iniciar? Fenitoína. ¿Cuál es la dosis? Y tengo una mnemotecnia, ¿sí? El peso por 2 dividido en 10. ¿Y en cuántos minutos los pasos? Ese número de ampollas que me dio en esa mnemotecnia lo multiplico por 2. No mejora y llevo más de 30 a 60 minutos en convulsionando a este paciente, ya tengo que ir hablando con terapia intensiva, con emergentología, porque este paciente si no está defendiendo la vía aérea, además tengo que empezar con drogas de tercera línea, como midazolam, propofol o pentobarbital, y tienen que estar intubados. ¿Cuáles son las dosis de midazolam, propofol y pentobarbital en el caso que vaya a iniciar por bomba de infusión? Entonces acá les dejo por si los llegan a necesitar. Eso es todo. Quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias.